La casa temblaba. Las paredes gemían como si algo viviera en ellas. Nadie dormía, nadie sonreía. El mal estaba allí, escondido en los rincones, riendo en la oscuridad, hasta que él llegó, en silencio, con el crucifijo en una mano y la medalla de Cristo en la otra. San Benito de Nursia no era un hombre común, no gritaba, no huía, enfrentaba el infierno con los ojos abiertos. Aquella noche, ante todos, comenzó el exorcismo, y lo que sucedió no está en los libros de medicina. Objetos volaron, voces imposibles salieron de la boca de un niño. Pero cuando San Benito levantó la cruz y pronunció las palabras, el mismo mal cayó de rodillas. Fue un enfrentamiento directo entre la luz y las tinieblas, y el mundo espiritual nunca más fue el mismo. Ahora escucharás el exorcismo que hizo temblar al infierno. Capítulo 1. Nacimiento y juventud en Nursia. La luz era dorada en las colinas de Umbría aquella mañana silenciosa del año 480, cuando Benito vino al mundo. Su nacimiento, simple como el de tantos, sería recordado por siglos. La ciudad de Nursia, enclavada entre montañas y valles cubiertos de olivos, era entonces una pequeña villa romana, aún marcada por los rasgos del antiguo imperio que agonizaba. Allí vivía una familia noble, de sangre patricia, rica en tradiciones y posesiones, pero ya inquieta con los rumbos del mundo. Fue en este hogar de fe y disciplina que nació el niño que cambiaría la historia del monaquismo cristiano. Sus padres, devotos y atentos al futuro del hijo, le dieron una educación esmerada. Desde temprano, Benito mostró una inteligencia viva, pero también una sensibilidad rara. Mientras otros niños jugaban en las plazas y aprendían los juegos de guerra, a él le gustaba escuchar a los ancianos, observar a los pájaros y visitar en silencio las iglesias olvidadas. Cierta vez, al ver a un sirviente ser castigado injustamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por cobardía, sino por compasión. Era como si ya allí, en la infancia, el Espíritu Santo lo visitara en secreto. A los 12 años, sus padres decidieron enviarlo a Roma, centro del saber y de las artes. El viaje fue largo, cruzando valles y subiendo colinas, pero también fue una despedida dolorosa. Su madre, envuelta en un manto azul, lloró en silencio mientras sostenía su mano. Benito, aún niño, sintió ese adiós como una cruz prematura. En Roma, fue acogido por tutores y profesores, aprendiendo latín, retórica, filosofía, pero algo allí lo perturbaba profundamente. El ruido de las fiestas, la risa burlona de los compañeros, la indiferencia hacia las cosas sagradas. La ciudad eterna, que antes fue el corazón del cristianismo naciente, ahora parecía hundirse en la decadencia moral. La lujuria era celebrada como virtud, y los que buscaban la verdad eran vistos como tontos. Benito, entonces con unos 15 años, comenzó a sentir una agitación interior. No era rabia, era un llamado, un desasosiego sagrado que le decía: «Sal, retírate, encuentra la soledad y allí escucha la voz de Dios». Sin anunciar a los maestros o compañeros, Benito dejó Roma, no por desprecio, sino por amor. Amor a la pureza, a la verdad, al silencio que prepara el espíritu para Dios. Llevaba consigo solo lo necesario: un manto simple, algunos rollos de pergamino, un poco de pan seco y el corazón lleno de preguntas. Atravesó campos, durmió, bajo las estrellas, enfrentó el frío de las madrugadas. Cada paso, una oración. Cada silencio, una entrega. Al llegar a las colinas de Subiaco, encontró un mundo escondido, grutas oscuras, fuentes de agua cristalina, el susurro del viento entre los pinos, y allí, en un refugio rocoso al borde de un precipicio, Benito decidió permanecer. Fue el comienzo de su verdadera vida, una vida sin gloria humana,
pero llena de la presencia invisible de Dios. En la soledad de aquella cueva, comía poco, dormía poco, pero oraba mucho. Lloraba por las tentaciones que lo asaltaban, recuerdos de Roma, voces del pasado, fantasmas de orgullo. Pero con el tiempo, la gracia lo fue moldeando. La paz que el mundo no da comenzó a apoderarse de su ser. Y en aquella cueva, entre ayuno y lágrimas, nació el santo. Este fue el inicio del camino de San Benito, no un comienzo ruidoso, sino silencioso como el rocío que desciende en las frías mañanas de Umbría. El niño sensible se convertía en hombre de Dios. Capítulo 2. Huida de Roma y retiro en la cueva de Subiaco. Era de noche cuando el cielo de Subiaco se oscureció de manera inusual, no por nubes, sino por un silencio sobrenatural que envolvía la montaña. Allí, en aquella cueva escondida entre rocas y vegetación densa, Benito se acostaba sobre la tierra fría, el cuerpo cubierto por un manto raído y el rostro vuelto hacia el cielo. Hacía ya días que ayunaba. El pan que había guardado se había acabado. El agua se recogía de una fuente cercana, pero incluso ella, en ocasiones, parecía secarse. En la oscuridad no veía su propio reflejo, solo escuchaba su propia alma, y ella gritaba. El inicio de su vida como ermitaño no fue de gloria ni de consuelo. Fue un desierto interior. Las voces del mundo, aunque distantes, venían a visitarlo como sombras. Recuerdos de Roma, el olor del vino, la risa de las jóvenes, los elogios de los maestros, los baños calientes. Un día, ante una de esas tentaciones más intensas, sintió su cuerpo arder de pasión contra su voluntad. Tomado por un ímpetu de pureza, se lanzó sobre un espino que crecía en las laderas, dejando que las ramas desgarraran su piel. Cada rasguño, una oración, cada gota de sangre, un grito de libertad. Aquella noche el diablo perdió una batalla y el cielo ganó un guerrero. Durante 3 años, Benito vivió aislado, sin contacto humano. Vestía pieles de animales y mantos ásperos. Comía raíces y bebía rocío. Cuando la soledad amenazaba con volverlo loco, recitaba salmos. Cuando el hambre parecía vencer, recordaba los dolores de Cristo. Un hombre de la región, un monje llamado Romano, secretamente le llevaba pan y palabras de ánimo. Era como si Dios mantuviera viva una única vela en la cueva, solo lo suficiente para que la fe no se apagara. Pero incluso en el escondite, la luz de la santidad de Benito comenzó a irradiar. Pastores, cazadores y caminantes comentaban sobre un hombre santo que vivía entre las piedras. Poco a poco, hombres comenzaban a aparecer, tímidos, trayendo ofrendas, pidiendo oraciones, buscando consejos. Él los recibía con ojos profundos, pocas palabras, pero certeras. Curaba corazones con el silencio, ofrecía dirección con una frase, rezaba, y las cosas cambiaban. Cierta vez, un joven endemoniado fue llevado ante él. Gritaba, mordía, rompía cadenas. Benito solo hizo la señal de la cruz sobre su frente y el demonio huyó. Fue este el primer milagro que se esparció como fuego en paja seca. Otros vinieron, un enfermo curado, un agua que brotó en tiempo de sequía, una visión que alertó a un viajero del peligro. Pero Benito huía de la fama. Cuanto más hablaban de él, más se recluía. Sin embargo, el plan de Dios no era mantenerlo escondido para siempre. Un día, monjes de un monasterio cercano, cuyos hábitos se habían corrompido, vinieron a suplicar que Benito se convirtiera en su abad. Reacio aceptó, pero no sabía que eso le costaría casi la vida. Esos monjes, acostumbrados a la indisciplina y al placer, no soportaron la firmeza y la santidad de Benito. Su exigencia de silencio, ayuno, humildad y obediencia les incomodaba como un espejo que revela heridas.
Cierta noche tramaron su muerte. Mezclaron veneno al vino que Benito tomaría en la cena. Al recibir la copa, Benito hizo su habitual señal de la cruz. En el mismo instante se rompió en dos, como si una fuerza invisible la hubiera partido. Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. Los monjes palidecieron. Benito no dijo nada, solo los miró con tristeza y volvió a su cueva, no por miedo, sino por discernimiento. Sabía que su misión aún no era esa, y así regresó a su silencio. Pero ya no era el mismo. Ahora era buscado, venerado, deseado como maestro por muchos. Su corazón, sin embargo, seguía siendo el mismo, pobre, simple y completamente entregado al Dios que lo moldeaba en la soledad. Aquella cueva, oscura y escondida, había sido el útero de una nueva vida. La vida del santo que traería al mundo una nueva forma de vivir para Dios, una vida de oración, trabajo y equilibrio. Pero la historia de Benito apenas comenzaba. Capítulo 3. Milagros y fama creciente. El sol de Subiaco rasgaba las mañanas con rayos cálidos y dorados que iluminaban las piedras frías de la montaña. Ya no había más soledad para Benito. La cueva, que antes fue un refugio secreto, ahora se había convertido en un santuario buscado por hombres afligidos, curiosos, deseosos de algo mayor que lo que el mundo les ofrecía. Benito, ahora con unos 30 años, era llamado el padre de los monjes. Su fama, sin embargo, no nacía de discursos ni de promesas, sino de silencio, coherencia y santidad. Era común que las personas dejaran pequeños billetes en las rendijas de la piedra donde vivía, pidiendo oraciones, consejos, milagros. Algunas veces él los recibía, conversaba en voz baja. Otras veces solo hacía la señal de la cruz y los bendecía. Pero siempre, siempre, algo se transformaba. Un joven fue hasta él, afligido, tomado por una fiebre que la medicina no curaba. Benito lo escuchó en silencio, le tocó la frente y rezó. Al día siguiente estaba curado. Una madre desesperada trajo a su hijo con los ojos cubiertos por una película blanca. No veía desde el nacimiento. Benito solo sopló sobre los ojos del niño y susurró, Fiat Lux. El niño sonrió, viendo por primera vez la luz del mundo. Estos y otros signos, pequeños a los ojos humanos, se convirtieron en puentes para la fe. Con el paso del tiempo, comenzaron a venir hombres deseando permanecer a su lado, vivir como él vivía. Benito aceptaba a pocos, y solo aquellos que venían con verdadero deseo de conversión. La vida a su lado era severa: ayuno, silencio, vigilias, oración constante. Pero había paz, y esa paz era como miel derritiéndose de la roca. Fue en ese tiempo que un monasterio en ruinas, cuyos monjes vivían en desorden, envió un pedido insistente: que Benito aceptara ser su abad. Reacio volvió a aceptar. Tal vez viera en eso una señal de Dios. Sin embargo, tan pronto como impuso orden, oración y disciplina, comenzó a encontrar resistencia. Esos monjes no soportaban la luz. Las madrugadas frías en oración, el ayuno en los días de fiesta, el trabajo manual, los momentos de silencio durante las comidas, todo les parecía cruel. Pero Benito no los juzgaba. Conocía la lentitud con que el alma se convierte. Esperaba, enseñaba, corregía con paciencia, hasta el día en que decidieron matarlo. Era una tarde húmeda y el vino fue servido en una copa especial, más adornada que las comunes, más gruesa. Benito, al recibir la bebida, la levantó como siempre hacía y trazó la señal de la cruz. En el mismo instante, la copa se agrietó y se partió en dos, con un estallido seco que resonó por la sala. Uno de los monjes dejó caer el plato de barro de susto. El silencio que siguió era más denso que la piedra. Benito no los acusó, no gritó, no huyó.
Solo los miró, ojos fijos, firmes, tristes. Y sin decir una palabra más, dejó el monasterio esa misma noche. Su corazón, sin embargo, sangraba, no por sí, sino por esos hombres que rechazaban la luz que les era ofrecida. Regresó a Subiaco, y allí, una vez más, el cielo se manifestó. Un día, mientras rezaba, tuvo una visión. Una paloma de luz descendía del cielo y tocaba la gruta donde vivía. Era una señal. Benito entendería que debía fundar algo nuevo, diferente, más profundo. Los discípulos volvieron a buscarlo, en número cada vez mayor, y entonces comenzó a formar pequeñas comunidades de monjes, grupos de 12, viviendo en simplicidad y oración. Cada grupo era orientado por un anciano, según las directrices que Benito explicaba en detalle. Allí comenzaba, silenciosamente, la estructura del monacato benedictino. El camino era claro: oración, trabajo manual, silencio, estudio, humildad y, sobre todo, comunión fraterna. Las colinas de Subiaco florecían con los primeros brotes de la nueva vida monástica. Ya no era más el ermitaño escondido. Benito era ahora el arquitecto de una nueva forma de vivir el Evangelio. Y aún así permanecía pobre, simple, con los pies descalzos y las manos callosas. Pero las sombras no desistirían de él. Aún había una herida que enfrentar. Una persecución oscura e insidiosa vendría pronto, no de monjes, sino de un sacerdote dominado por la envidia. Y Benito, una vez más, tendría que elegir entre el enfrentamiento y la paz. Capítulo 4. Fundación de los 12 monasterios en Subiaco. La brisa de la tarde descendía suave por las laderas de Subiaco, trayendo el perfume de las flores silvestres que asomaban entre las piedras. La tierra, antes silenciosa, ahora resonaba con los cánticos monásticos que brotaban de los pequeños monasterios que San Benito había fundado alrededor de la montaña. Eran 12 en total, 12 comunidades como los 12 apóstoles, 12 semillas sembradas en suelo sagrado, cada una con 12 monjes que buscaban a Dios en el silencio, en el trabajo y en la oración. Allí la vida era simple. Cada día comenzaba antes del amanecer con la recitación de los salmos, los rostros aún cubiertos por la neblina de la madrugada. Luego, los monjes se dedicaban al trabajo, cuidaban la huerta, lavaban ropa, copiaban manuscritos, acogían peregrinos. Benito caminaba entre ellos como un padre discreto. Enseñaba más con gestos que con palabras. Cuando hablaba, era como si el tiempo se detuviera. Su voz calma y profunda hacía que hasta los pájaros enmudecieran. Fue en esta fase que comenzó a esbozar los principios que más tarde formarían la regla de San Benito. No era aún un texto completo, pero allí ya se vivía el corazón de su espiritualidad. Ora et labora, reza y trabaja. La oración que santifica el tiempo, el trabajo que purifica el alma. Todo hecho con humildad y orden, porque Dios habita en la simplicidad. Y los milagros no cesaban. Un monje, tomado por envidia, intentó ocultar una comida fuera del tiempo del ayuno. Benito, al mirarlo, con ternura y firmeza, solo dijo: ¿por qué tu corazón se aleja de la luz? El hermano cayó en lágrimas y confesó. En otra ocasión, un novicio derribó accidentalmente la herramienta de hierro en un río. Desesperado, se lo contó a Benito. El santo hizo la señal de la cruz sobre el agua y, como por encanto, el hierro salió a la superficie, flotando como madera. El joven cayó de rodillas y muchos monjes renovaron su fe ante aquella escena, pero no todos se alegraban con el crecimiento de aquella obra. Un sacerdote local llamado Florencio, corroído por la envidia, veía los monasterios como una amenaza a su autoridad y popularidad.
Intentó, primero, desacreditar a Benito con calumnias, esparciendo mentiras sobre sus costumbres. Luego, envió bailarinas y mujeres sin pudor hasta la entrada de los monasterios, tratando de escandalizar a los monjes. Pero los ojos de ellos, ya acostumbrados a la luz de la oración, no se dejaban seducir. La furia de Florencio aumentó. Le envió panes envenenados, escondiendo el veneno entre la ofrenda de trigo. Benito, como de costumbre, bendijo los alimentos antes de tocarlos. En el mismo instante, un cuervo negro surgió de los árboles y picoteó insistentemente el pan. Benito entendió la señal. Ordenó que el cuervo llevara ese pan lejos, donde no lastimara a nadie. Y el animal voló, llevando en sus garras el veneno de la maldad humana. A pesar de todo, Benito no respondía. Rezaba por Florencio. Sufría, en silencio, pero cuando supo que este sacerdote había logrado corromper a uno de los jóvenes monjes, decidió irse, no por debilidad, sino para proteger a los hermanos. Sabía, donde crece la envidia, muere la paz. Al partir de Subiaco, sus discípulos lloraron. Muchos se arrodillaron tratando de impedirlo. Pero él los levantó uno a uno, con mirada firme y compasiva. Solo dijo: Dios tiene para nosotros caminos que aún no conocemos. Y con pasos lentos desapareció entre los árboles, rumbo al sur. Fue entonces cuando llegó a un lugar pagano, donde aún se rendían cultos a dioses antiguos en lo alto de una montaña imponente. Allí, donde las piedras estaban marcadas por sacrificios idólatras, Benito vio la posibilidad de erigir un nuevo altar, un altar para el Dios vivo. El lugar se llamaba Monte Cassino, y allí el cielo comenzaría a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Capítulo 5. Conflicto con Florencio y salida de Subiaco. Monte Cassino se erguía como una centinela solitaria entre el cielo y la tierra. Era una colina sagrada, pero no por las razones que Benito desearía. Allí, hace siglos, paganos erguían altares a Apolo, quemaban incienso a los dioses romanos y ofrecían sacrificios ante estatuas de piedra. El pueblo de la región aún vivía atrapado en los rituales antiguos, mezclando miedo, ignorancia e idolatría. Cuando Benito llegó, no fue recibido con aplausos. Fue visto con desconfianza. Un hombre de Dios en tierra de sombras. Su rostro, marcado por el tiempo y las pruebas, no inspiraba miedo, pero su mirada, profunda y calma, hacía callar hasta a los perros de la aldea. Estaba acompañado por pocos monjes, hermanos leales que habían dejado Subiaco con él. Llevaban solo lo necesario: pergaminos, herramientas simples, un crucifijo de madera. La primera cosa que hicieron fue subir hasta el templo pagano en lo alto de la montaña. Allí, Benito levantó la cruz ante la imagen de Apolo, rezó en voz baja y con un gesto firme derribó la estatua con sus propias manos. Un viento fuerte sopló en ese instante y el cielo se oscureció por algunos minutos. Los campesinos, desde lejos, vieron y temblaron. La ira de los paganos fue inmediata. Un grupo de hombres armados subió la montaña esa misma noche, gritando maldiciones, pero al acercarse, algo los detuvo. Algunos decían que sintieron un calor extraño en el pecho, otros que oyeron voces susurrando palabras en lenguas antiguas. Regresaron a casa temerosos. Benito, al saber esto, solo dijo: donde reina el amor, el odio se disuelve. Comenzó entonces la construcción del monasterio de Monte Cassino, piedra por piedra, con las propias manos de los monjes. El templo destruido se convirtió en iglesia. Las antiguas salas de sacrificio ahora albergaban cánticos y salmos. El pueblo local, poco a poco, comenzó a acercarse. Primero por curiosidad, luego por necesidad. Mujeres venían con hijos enfermos, hombres traían animales enfermos, ancianos buscaban consejos.
Y Benito los acogía a todos con el mismo gesto, la mano sobre la frente, una bendición, una oración. Muchos regresaban curados, todos volvían tocados. Pero no sería fácil, la construcción era lenta, la comida escasa, la persecución constante. Florencio, el sacerdote envidioso de Subiaco, no cesaba en su maldad. Enviaba mensajeros con insultos, difundía falsas visiones e incluso invocaba hechicerías contra Benito. Pero el santo no respondía, solo rezaba. Cierta mañana un monje jadeante subió la montaña con una noticia trágica. Florencio había muerto, súbitamente, en medio de uno de sus rituales. Benito escuchó en silencio, no sonrió, no suspiró, solo se recogió en oración. Más tarde, reveló a un discípulo, lloré por él. Era un hombre ciego por la envidia, pero amado por Dios. Con el paso de los años, Montecassino se convirtió en más que un monasterio. Se convirtió en un faro, una escuela de alma, un lugar donde el evangelio era vivido en cuerpo y espíritu. Benito escribía, orientaba, formaba nuevos abades, recibía peregrinos de toda Italia. Su autoridad era ahora reconocida por obispos, reyes e incluso por el pueblo simple, que lo llamaba Padre Benito. Y fue en Montecassino donde completó lo que había comenzado en Subiaco, la fundación 1200, una vida monástica que unía contemplación y acción, silencio y caridad, disciplina y ternura. Pero algo aún le faltaba, un último gesto, un testamento espiritual que organizaría en palabras aquello que él había enseñado con la vida, la regla, la obra maestra, el mapa del alma monástica. Pero eso es otra etapa de este viaje. Capítulo 6. Fundación de Montecassino. El sol, al salir detrás de las colinas de Montecassino, lanzaba sus primeros rayos sobre el altar recién consagrado de la pequeña iglesia que Benito había levantado con sus propias manos. El suelo aún olía a madera fresca y cal húmeda. Las piedras, recogidas de la propia montaña, habían sido pulidas con sudor, silencio y oración. Era un lugar donde el cielo tocaba la tierra, no con relámpagos o truenos, sino con el dulce sonido de los salmos que resonaban en las frías madrugadas. Allí, en Montecassino, la vida monástica florecía como un jardín de disciplina y gracia. Los monjes se despertaban antes de que el primer gallo cantara, y sus cantos subían al cielo como incienso invisible. Lavaban el rostro con agua fría, se arrodillaban sobre el suelo de piedra y comenzaban a rezar. Luego trabajaban con las manos, araban la tierra, preparaban panes, copiaban libros, todo en silencio, todo en paz. Pero no era una paz fácil. La dureza del terreno, la escasez de alimentos, las enfermedades que a veces arrasaban la comunidad como vientos crueles. Todo exigía fe constante. Y Benito, aunque ya envejecido, lideraba cada gesto. Cuando un monje se enfermaba, era él quien le daba de beber. Cuando una huerta se secaba, era él quien cavaba nuevos surcos. No había distancia entre el padre y los hijos. Él era abad, sí, pero era antes que nada hermano. Y fue allí, entre días de luz y noches de prueba, que nació la regla de San Benito. Él escribía con calma, guiado por el Espíritu. No buscaba ser innovador, no quería gloria, solo deseaba que sus hijos espirituales tuvieran un camino claro a seguir, un camino que condujera a la santidad sin romper el cuerpo, pero también sin adormecer el alma. Cada capítulo de la regla era una semilla de sabiduría. Escucha, oh hijo, los preceptos del maestro. Así comenzaba. No era un comando militar, sino una invitación amorosa. Hablaba de la importancia de la obediencia, de la humildad como escalera al cielo, del silencio como protección contra la vanidad, de la hospitalidad como gesto sagrado, como si acogieran al propio Cristo. La regla no sofocaba, ella
equilibraba. Sabía del peso del cansancio, de las debilidades de la carne, de las angustias del alma. Por eso establecía momentos de oración y momentos de descanso, tiempo para el trabajo y tiempo para la lectura espiritual. Incluso el ayuno estaba regulado con sabiduría, adaptado a las estaciones y a la fuerza de los monjes. También fue en Montecassino donde Benito comenzó a recibir hombres ilustres. Obispos, nobles, generales, venían a escuchar al Padre del Monte, pero él los recibía de la misma manera que recibía a los campesinos, con una mirada firme y pocas palabras. Nunca se dejó seducir por los elogios. Una vez, un duque le ofreció oro para la construcción del monasterio. Benito agradeció, pero rechazó. Prefería construir con las manos que con el orgullo ajeno. Sin embargo, su autoridad espiritual crecía como fuego en bosque seco. Muchos monasterios comenzaron a adoptar su regla. Otros monjes pedían permiso para copiarla y llevarla a tierras distantes. Ella cruzó montañas, mares, fronteras y sin que Benito lo buscara, se convirtió en el fundamento del monaquismo occidental durante siglos. Aún así, él sabía, ninguna obra es eterna sin dolor, y ese dolor llegaría por las manos del propio tiempo. Un día, mientras Benito enseñaba sobre el valor del silencio, un monje se desmayó en el refectorio. Estaba débil, con fiebre alta. Otros pronto le siguieron. Una enfermedad desconocida se propagaba como sombra. Muchos murieron. Benito lavaba los cuerpos, velaba a los hermanos, lloraba en silencio. Había perdido amigos, hijos espirituales, confidentes. Esa noche no rezó los salmos. Se sentó en la puerta de la iglesia y permaneció en silencio, mirando al cielo estrellado. Lágrimas caían por su rostro arrugado. Era el precio del amor, porque quien ama, sufre. Pero al día siguiente, al cantar nuevamente el oficio con los pocos monjes que quedaban, su voz era más firme. La fe herida había crecido y Montecassino permaneció en pie, un faro en las tinieblas del mundo. Capítulo 7. La regla de San Benito. La brisa de la noche en Montecassino descendía con el olor de la tierra mojada y del incienso quemado en la pequeña capilla. Las estrellas brillaban con timidez, como si respetaran el silencio que envolvía el monasterio. Benito, ya con el cuerpo debilitado por la edad y los ayunos, permanecía firme. Sus pasos eran más lentos, pero su mente lúcida como un río de montaña. Sabía que no viviría mucho más, y por eso dedicaba sus últimas fuerzas a perfeccionar aquello que dejaría como legado. La regla. La regla de San Benito no era solo un conjunto de normas, era una propuesta de vida. Un camino espiritual moldeado con la sabiduría de quien comprendía el alma humana con ternura y profundidad. No nacía de teorías, sino de la experiencia del hombre que había enfrentado tentaciones en la cueva, persecuciones en Subiaco y el dolor de la pérdida en Montecassino. Cada párrafo de la regla era como un ladrillo en una construcción invisible, un monasterio dentro del corazón. Benito escribía en la madrugada, a la luz de una lámpara hecha de arcilla. Sus dedos ya temblaban y la escritura era lenta, pero dictaba fragmentos para que los monjes más jóvenes los copiaran. Y en cada frase dejaba marcas de un espíritu que sabía unir justicia y misericordia, disciplina y amor. La casa de Dios no es lugar para exageraciones, sino para equilibrio, decía. Por eso prescribía un horario fijo para todo: oraciones, comidas, descanso, trabajo manual. Era un ritmo sagrado que recordaba el latido del corazón, ni apresurado ni lento. Era el corazón del monje que pulsaba con la liturgia. La regla enseñaba que el abad debía ser más padre que patrón, que el novicio debía ser acogido con paciencia, que el silencio era más poderoso que 1000 palabras y que los pobres debían ser recibidos con reverencia.
como si fueran Cristo en persona. Hasta los objetos del monasterio, la azada, los libros, la ropa de cama, debían ser tratados con el mismo cuidado que se da a las reliquias, porque todo lo que es de Dios es sagrado, pero no faltaban exigencias. La humildad era el pilar central. Benito comparaba el camino del monje a la escalera de Jacob, que une la tierra con el cielo. Cada peldaño era una virtud, el reconocimiento de la propia miseria, la obediencia al superior, el silencio, la renuncia a la voluntad propia. La subida era lenta, difícil, pero en la cima había la caridad perfecta y conocía bien los peligros del orgullo. Uno de los monjes más talentosos que pasaron por Montecassino, joven, inteligente, buen orador, comenzó a envanecerse. Empezó a corregir a los demás, despreciar a los más simples, cuestionar al propio Benito. El abad no lo castigó, solo lo llamó a una conversación tarde en la noche a la luz de una vela. Lo miró a los ojos y le dijo: «Hijo, la luz que brilla sola se apaga con el viento. La que brilla con los demás resiste a la tempestad». El monje lloró y pidió comenzar de nuevo. Benito lo acogió con un abrazo silencioso. La regla también hablaba de la necesidad de equilibrio emocional. El monje debía guardar el corazón de resentimientos, huir de la murmuración, aceptar correcciones sin herirse y perdonar siempre. Había incluso recomendaciones prácticas, como no comer carne de 4 patas, excepto en caso de enfermedad, y nunca reír alto, porque la risa descontrolada endurece el corazón. Pero quizás el aspecto más revolucionario de la regla era el trabajo. Para Benito, el monje que no trabaja es un monje que muere por dentro. Copiar libros, cuidar del huerto, preparar el pan, coser mantos, todo era oración. El sudor era como un salmo, el esfuerzo una penitencia, y el trabajo en silencio era la forma más pura de alabanza. Esta regla, que él escribía entre lágrimas, silencios e inspiraciones, escaparía del monasterio con el tiempo. Cruzaría los Alpes, alcanzaría los monasterios de la Galia, de la Germánica, de la Hispania, llevada por discípulos que habían aprendido más con la mirada de Benito que con sus escritos. Y así, un hombre que había vivido escondido en grutas, que fue perseguido y amenazado, se convertía en el legislador del espíritu, el padre de la vida monástica occidental, no por ambición, sino por fidelidad, no por gloria, sino por amor. Pero el tiempo corría, y el hombre que enseñó a vivir, pronto enseñaría también cómo morir. Capítulo 8. Últimos días y muerte santa. Las mañanas en Montecassino se volvieron más silenciosas. Los cantos aún resonaban por las paredes del monasterio, pero había algo diferente en el aire, un presentimiento, una espera. Benito, ahora con más de 70 años, caminaba con dificultad. Su cuerpo, consumido por ayunos y noches en vela, ya no acompañaba la fuerza de su alma, pero sus ojos, sus ojos, seguían tan vivos como el día en que dejó Roma en 1500. Busca de soledad, ya lo sabía. La hora se acercaba. Cierta noche llamó a 2 monjes de confianza, se sentó con ellos a la luz de una lámpara y, en voz serena, anunció: «Dentro de 6 días partiré». No hubo asombro, solo un silencio que pesó en el pecho. Benito no decía esto con miedo, había paz en su voz, pero también había un rasgo de tristeza, no por la muerte, sino por el sufrimiento que dejaría en los corazones de sus hijos espirituales. En los días siguientes se preparó como quien organiza la casa para un huésped sagrado. Pidió que lo llevaran a la capilla todos los días, incluso cuando sus piernas ya no lo sostenían. Rezaba acostado, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Uno de sus últimos gestos fue dictar las últimas palabras de la regla a un joven monje que escribía con las manos temblorosas de emoción. No quería discursos ni homenajes, solo pidió silencio y oración. La víspera de su muerte tuvo una visión. Mientras rezaba vio el cielo abrirse. Una luz intensa invadió la capilla, pero no ofuscaba. Era una luz que calentaba, que acariciaba. En ella Benito vio una escalera de oro, y en la cima Cristo lo esperaba. Al lado de la escalera, ángeles bajaban y subían en silencio, preparando el camino. Contó la visión a su hermano más cercano, y luego sonrió como quien encuentra a un viejo amigo. En el sexto día, antes del amanecer, Benito pidió que lo llevaran a la capilla. Sus pies apenas tocaban el suelo. Los monjes lo sostenían con reverencia, como si llevaran un relicario vivo. Allí, delante del altar, se puso de pie por última vez. Su cuerpo frágil temblaba, pero abrió los brazos en forma de cruz. Y allí, como un sacrificio vivo, entregó su alma. No hubo gritos, ni llanto, solo un profundo silencio. Los monjes se arrodillaron. Algunos lloraron en silencio, otros cantaron salmos con voces entrecortadas. Un perfume suave, similar al lirio y al pan recién horneado, se esparció por la capilla. Muchos lo sintieron y nunca lo olvidaron. Su cuerpo fue sepultado bajo el altar de la iglesia que él mismo había construido. Al lado de la tumba de su hermana gemela, Santa Escolástica, que se había ido unos días antes, dos corazones que nacieron juntos y regresaron a Dios casi en el mismo soplo, pero su muerte no fue un fin, fue el inicio de algo mayor. Su regla se esparciría como llama, alcanzando generaciones, renovando la fe en una Europa herida por las invasiones bárbaras. Monasterios se levantarían basados en sus enseñanzas. Reyes y papas, soldados y campesinos, hombres y mujeres, todos serían tocados por aquel que eligió la soledad para enseñar al mundo a vivir en comunión. Y aún hoy, cuando el mundo parece de nuevo confuso, ruidoso y perdido, la voz de San Benito sigue resonando, como un susurro proveniente de la caverna. Entonces cierra los ojos, hija mía e hijo mío. Imagina el sonido grave de la campana del monasterio resonando por las colinas de Monte Cassino. La mañana aún está envuelta en niebla y los monjes caminan en silencio por los pasillos de Mindonnesdunpe, piedra fría. Uno de ellos se arrodilla, enciende el incienso y el aroma dulce asciende al cielo. El altar, simple, guarda un secreto sagrado. Allí, debajo de él, reposa el cuerpo de San Benito. Y ahora, con el corazón en silencio, vamos, juntos a rezar como quien toca una reliquia viva, como quien siente el calor de la fe atravesar la piel. San Benito, padre de los monjes, faro encendido en la noche del mundo, tú que venciste las tentaciones en la soledad de la caverna, tú que enseñaste el equilibrio entre el trabajo y la oración, inclina tu mirada misericordiosa sobre nosotros, mujeres de fe que ahora lloran, suplican y esperan. Tú que conociste el dolor de la persecución y del abandono, tú que fuiste traicionado por aquellos que debías guiar, ayúdanos a soportar nuestras cruces silenciosas, la soledad que nadie ve, la enfermedad que consume lentamente, el luto escondido en la sonrisa, la añoranza que quema en secreto. Ven en nuestro auxilio, San Benito, cuando el corazón sea tomado por angustias inexplicables, cuando la oscuridad del mundo parezca sofocar la esperanza. Protege a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias. Aparta de nosotros toda envidia, maldad, accidentes y confusiones. Con el signo de la cruz rompiste copas de veneno, con la oración silenciosa expulsaste demonios, con tu regla devolviste al mundo el sentido de la vida. Haz esto por nosotros también, hoy. Purifica nuestro interior, organiza nuestra alma, silencia nuestras ansiedades
Enséñanos, oh Santo Padre, a escuchar más, a hablar menos y a perdonar con el corazón entero. Que nuestro día sea una ofrenda simple, que nuestros trabajos, lavar, cocinar, rezar, sean tan santos como los salmos entonados por tus monjes. Y en el día de nuestra partida, cuando nuestras manos estén cansadas y nuestros ojos cerrados, ven a nuestro encuentro con tu túnica oscura y tus brazos abiertos, conduciéndonos por la escalera de luz que viste en tu visión, y preséntanos al Cordero, al Cristo que tanto amaste. Amén.